Bueno, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que se han sumado para este nuevo encuentro organizado por el GEN de la provincia de Buenos Aires. Les vamos a pedir por favor que silencien sus micrófonos, porque si no los ruidos que cada uno puede tener en su ambiente joroban, digamos, para al expositor. Así que les pedimos a todos que silencien. Y como las preguntas van a estar coordinadas por Kiko Cap, en realidad creo que no va a hacer falta habilitarlos, pero si fuera necesario, se habilitan individualmente en ese momento para el intercambio. Bueno, por supuesto que lo primero que quiero es agradecer al doctor Víctor Rosenthal, que ya está aquí conectado, por la gentileza de haber aceptado participar de esta conversación con nosotros, en un momento tan especial como el que está viviendo la Argentina y obviamente el mundo, pero nosotros estamos aquí preocupados por lo que pasa en nuestro territorio. Sinceramente es de una enorme importancia poder tener una conversación de altísimo nivel, como estoy segura que va a ser esta, atento a las condiciones, digamos, y la trayectoria de nuestro expositor. Así que les agradezco a quienes han organizado y han hecho este contacto, digamos, para tenerlo, y al doctor Rosenthal. Destaco sobre todo en el doctor Víctor Rosenthal, primero que nada, todo lo que ha significado una trayectoria y una vida dedicada a la salud pública, ¿no? Él egresó como médico de la Universidad de Buenos Aires y ha trabajado permanentemente en la mejora de la salud y sobre todo en las áreas de investigación vinculadas, como vamos a ver ahora, con el tema de la prevención, sobre todo de las infecciones y de las infecciones intrahospitalarias. Es un médico, por lo tanto, de hospital público, y en esto ha basado en gran medida su trayectoria, junto con lo que tiene que ver con la investigación científica. El doctor, después de recibirse, hizo sus residencias tanto en la Argentina como en Estados Unidos, hizo residencia de medicina interna y también de enfermedades infecciosas. Ha sido fundador y es presidente de la Comunidad Científica Internacional en materia de control de infecciones. Y desde hace más de 20 años han realizado una enorme cantidad de investigaciones científicas con algunas características, sobre todo que han sido investigaciones atendiendo a la situación de los países con recursos limitados, tanto en América Latina como África, Asia, Europa del Este. Por lo tanto, siempre ha permanecido en la preocupación de ver cómo mejorar la condición y la situación de aquellos sectores más vulnerables. A través de la fundación de la comunidad científica, se ha ocupado sobre todo de una cantidad de investigaciones publicadas en distintos medios, y él ha sido y es además miembro editor y revisor de revistas científicas internacionales que le han valido a lo largo de este tiempo, y en función de más de 300 publicaciones hechas de esas investigaciones científicas, distinto tipo de distinciones y de premios en distintos lugares del mundo, tanto en la Argentina, sobre todo, como en Estados Unidos y en otros países. El doctor Víctor Rosenthal es además un consultor permanente de la Organización Mundial de la Salud en materia de prevención de infecciones. Quiero entonces destacar, para darle pie al inicio de la charla, que nosotros lo habíamos convocado, se lo había hablado a él, para conversar sobre todo sobre el COVID-19 y la actualidad, pero atento que su especialidad tiene que ver sobre todo con la prevención de las infecciones. La idea es poder conversar con él un poco sobre lo que es la irrupción de este fenómeno y de esta pandemia a nivel mundial, cuáles son las cosas que se deberían haber hecho y no se hicieron, y cuáles también las que se deberían hacer hacia adelante. Le vamos a dar pie para que el doctor nos haga una introducción, y después la mecánica que hemos elegido es que Kiko le va a ir transmitiendo algunas de las preguntas que ya nos formularon por adelantado, para que se pueda ir haciendo un poco más dinámica su exposición, pero que seguro va a ser de muchísimo interés para nosotros. Así que, Víctor, muchas, pero muchas gracias de nuevo. Te paso la palabra para este inicio de la conversación.
Bueno, muchas gracias, Margarita, por tu presentación tan amable y completa. Por un lado, quiero felicitarlos a ustedes por este emprendimiento de ponerse a conversar con un científico acerca de prevención de infecciones. Mi objetivo es que la información que voy a compartir con ustedes sea de utilidad para la salud pública en Argentina y que podamos contribuir a salvar vidas y evitar infecciones e internaciones. Todo lo que les voy a decir, nada es mi posición ni mi opinión, nada. Todo lo que les voy a contar es simplemente lo que está publicado en las revistas científicas internacionales, luego de haber tenido un escrutinio riguroso. Ustedes seguramente saben que las investigaciones científicas se publican en revistas. Estas revistas aceptan menos del 15% de las investigaciones, el 87% son rechazadas porque carecen de rigor científico, y todas las que son aceptadas son indexadas en algo llamado PubMed, PubMed, que es la Biblioteca Central de Ciencias del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos. O sea que todo lo que les voy a decir surge de esa fuente. Nada va a ser mi opinión. Así que cuando quieran empezamos. Bueno, nosotros tenemos un montón de preguntas que hemos resumido, espero haberlas resumido bien. Como esta no es una charla con médicos, Víctor, yo voy a empezar por lo más sencillo que me pareció a mí, y es preguntarte cuáles son los grandes grupos de gérmenes que uno conoce, que se conoce hasta el presente. Todo el mundo habla de letalidad, letalidad. Por favor, aclará qué es letalidad. De esos gérmenes que se conocen, ¿cuáles son los de mayor letalidad? ¿Qué factores puede hacer un virus, como el coronavirus que ya existe, y producir de un resfrío llevar a una pandemia? Creo que esto es unas primeras 4 preguntas para que vos desarrolles. Repito, bueno, los gérmenes conocidos. Estoy. Los grupos de gérmenes más conocidos son 5, yendo de tamaños del más chico al más grande. Los más pequeños son los priones, luego vienen los virus, luego vienen las bacterias, luego vienen los hongos, luego los parásitos. Como ejemplo de los priones, tenemos la enfermedad de la vaca loca, que también se llama encefalitis de Creutzfeldt-Jakob. Como ejemplo de las bacterias, tenemos la angina por estreptococo, la infección del tracto urinario, la neumonía, la meningitis. Esas son las bacterianas. Como las virales, tenemos el COVID-19, tenemos el herpes, tenemos muchas infecciones más que no voy a enumerar todas ellas. De los hongos tenemos micosis superficiales, micosis profundas, y parásitos son, por ejemplo, la Taenia aeginata cuando uno come una carne mal cocida. Esos son los grandes grupos de gérmenes. Con respecto a la letalidad, letalidad es muerte por una causa específica. Por ejemplo, la letalidad del COVID en un comienzo en el mundo era cerca del 7%, ahora parece ser 5%. Eso es muerte por infección, eso es letalidad. Al respecto de cuáles son los más letales, de los 5 grupos, el prión es el más letal, le siguen las bacterias, especialmente las bacterias intrahospitalarias multiresistentes. Por ejemplo, el Acinetobacter baumannii, que produjo una neumonía en Sandro de América y lo mató en el año 2010. Él murió por una neumonía intrahospitalaria por Acinetobacter y no por el trasplante. Esas serían las de mayor letalidad luego de los priones. Y después vienen virus, hongos y parásitos. La otra pregunta que hiciste fue cómo es que una infección que produce un resfrío se convierte en una pandemia. Bueno, el resfrío es un cuadro clínico. Este cuadro clínico es una infección del tracto respiratorio superior, un resfrío, y si produce neumonía, es una infección del tracto respiratorio inferior, ¿sí? Esos son cuadros clínicos. Ahora, ¿cómo pasa una infección del tracto respiratorio superior o inferior de ser algo localizado a una pandemia? Básicamente tiene que ver con lo globalizado que estamos y con que este virus no era conocido por nuestro aparato inmune. Por eso fue que afectó a tanta gente en China y luego se extendió, como ustedes saben, a Europa, Norteamérica y luego a Latinoamérica. Bien. ¿Esta es la primera pandemia de coronavirus? ¿Qué tasa de letalidad tiene el COVID? Bueno, sí, esta es la tercera. Sí, la tercera. La primera fue en el 2002, que fue el SARS, que también se originó en China. La segunda fue el MERS. El SARS fue un coronavirus, el MERS fue un coronavirus,
El MERS fue en Medio Oriente, abarcó 27 países de Medio Oriente. Bueno. Y esta es la tercera, el COVID-19, que por ahora abarca cerca de 190 países. La mortalidad de ellas fue diferente. La letalidad por SARS fue cercana al 15%, la de MERS 35%, y la de este fue cambiando. Tuvo una tasa mundial de letalidad de 7%, ahora está entre 4 y 5%. Esa tasa mundial de letalidad que fue bajando tiene que ver con la muy baja tasa de letalidad que se están reportando de algunos países, que yo me permito dudar de la veracidad de esa letalidad, porque me sorprende que en países como Bélgica, Suiza, Inglaterra, Suiza, Francia, Italia, la letalidad es 15%, y en otros países como Arabia es 1%, Argentina 2%. La única explicación posible que se me ocurre es que hay muchísima población más adulta en todo Suiza, Inglaterra, Suecia, pero me parece demasiado pensar que la mortalidad tiene que ver con eso. Me parece que hay un subregistro de la mortalidad en el resto del mundo. La global fue 7% y ahora es 5%, y como les decía, 15% en Europa del Oeste y 2% en algunos de Latinoamérica. Me parece poco confiable. Bien. ¿Cuál es la tasa de letalidad, la diferencia entre la tasa de letalidad de la influenza con el COVID? Estas dos gripes, que una es una gripe y la otra es esta pandemia. Bueno, tradicionalmente la letalidad de la gripe es cerca del 1%, y como decíamos en el COVID, va de 2 a 15% según lo reporte cada país, y la letalidad mundial era en un comienzo, bien al principio, en marzo, era 3, después 3,5, después 4, después subió hasta 7, y ahora otra vez bajó a 4%. O sea, de 3 a 7% mundial. Bien. Acá preguntan, la baja tasa de contagios en países asiáticos con precario sistema de salud, ¿puede haber una una inmunización previa con virus similares, o por qué motivo es? Bueno, la verdad es que en Asia, dos cosas. El MERS, que fue el coronavirus del año 2012, no llegó a Asia, fue solamente el Medio Oriente. En el 2012 el SARS fue hace casi 20 años y ya no hay rastros de él. Es poco probable que tenga que ver con eso. Yo trabajo desde hace 20 años en India, Sri Lanka, Mongolia, Singapur, Tailandia, Malasia, Indonesia, Vietnam y Filipinas, y he colaborado con ellos para fortalecer el sistema de prevención de infecciones, específicamente. O sea que tienen 20 años de experiencia en prevención de infecciones. Es un sistema que no es precario, es realmente muy fuerte. Hemos hecho juntos más de 300 investigaciones científicas con la gente de Asia, todas de prevención de infecciones. Así que yo no podría catalogarlo de precario, para nada. Lo catalogaría de extremadamente avanzado. Por otra parte, tenemos en Uruguay y en Paraguay también una incidencia muy baja de COVID. Sin embargo, ellos nunca estuvieron expuestos al coronavirus previamente, como fue en China por el SARS. Así que yo diría que tiene que ver con lo avanzado del desarrollo de los programas de prevención de infecciones de Asia, que, repito, insisto, estoy involucrado en forma personal desde hace 20 años. Bien. Con respecto al sector salud, a los trabajadores de salud, ¿cómo estamos al respecto al contagio en nuestro país, en el equipo de salud? Y la última pregunta de esta primera etapa es si las personas con COVID, o sea, quiero que cuentes, si contagian los asintomáticos, y ahora hay una nueva categorización, los presintomáticos. O sea, el tema del equipo de salud, ¿cómo? Dale. Sí, el equipo de salud, en los datos iniciales de abril, mostraba que había un 12 a un 14% de infectados, mientras que la mundial era 10%, mientras que en España era 17%. O sea, estaba por arriba de la media,
pero por debajo de España. De hecho, era el segundo, porque era 17 en España, 14 en Argentina. Esto fue cambiando, fue bajando, pero no porque los médicos tengan menos riesgo, sino porque la población general aumentó el riesgo. Por eso hubo una reducción en la proporción de médicos infectados, que ahora andan el 8 o 9%, pero tiene que ver con que se está infectando mucha población que no son médicos. ¿Y tu otra pregunta era? Sobre los contagios de asintomáticos o los presintomáticos. Sí. Bueno, hay 6 cuadros clínicos: los asintomáticos, los presintomáticos, los leves, los moderados, los severos y los críticos. Hace un mes la OMS dijo que los asintomáticos no contagiaban. A la hora, Harvard salió a retrucarlos y a decirles que estaban equivocados. Y al día siguiente la OMS salió a retractarse y a decir que se los malinterpretó. Esto está basado en que hay más de una docena de trabajos científicos ya publicados, indexados en la Biblioteca Central de Medicina del Instituto Nacional de Salud, que muestran que los asintomáticos contagian. O sea que la respuesta es sí, el asintomático contagia. Obviamente el presintomático también, porque es un asintomático que está por tener los síntomas. Ya que estamos, vamos a mencionar, por lo que hablé antes con Marcelo, cuando era las 6:05 antes que empezara el Zoom, el criterio de internación es cuando el paciente está en un cuadro severo o crítico, la frecuencia respiratoria por arriba de 30, la saturación de oxígeno por abajo de 93, o peor, ¿sí? Entonces, en ese momento es cuando hay que internarlo. Antes de eso, el asintomático, presintomático, leve moderado, no tiene criterio mundial de internación, cada uno luego decide lo que le parece más conveniente, pero no tiene criterio mundial de internación, y teniendo en cuenta que la tasa de infección hospitalaria en Argentina en terapia intensiva, publicada por el Ministerio de Salud de Nación de Argentina en el año 2017, es 32%, o sea, 1 de cada 3 tiene una infección hospitalaria, yo también sugeriría que el que no requiera internación, que no se interne, porque si no va a tener la infección hospitalaria, como ya mencioné, por Acinetobacter, con el ejemplo que di de Sandro, y bueno, y muchos más, porque si hay un 32%, después si quieren hacemos la cuenta de cuánta gente representa eso. Bien. Otra pregunta. ¿Qué diferencia hay entre, si es lo mismo o si hay diferencia, un infectólogo, un epidemiólogo, un especialista en prevención de infecciones? Bueno, son 3 especialidades. Parece lo mismo, ¿no? Bueno, parece, pero no. Son 3 especialidades completa y absolutamente diferentes. No tienen ningún punto en común, nada en común. Yo hice primero mi residencia en medicina interna en el Hospital Posadas, como dijo Margarita, y tuve mi título de especialista al Ministerio de Salud de Nación, igual que Kiko, que también es especialista en medicina interna. Luego hice mi especialidad de enfermedades infecciosas en el Naval y en otros hospitales, y tuve mi título del Colegio Médico de la Provincia de Buenos Aires. Y cuando hice medicina interna no les voy a contar detalles porque es obvio, pero sí les cuento de infectología. Cuando uno es infectólogo, lo que hace es diagnóstico del paciente con la infección y su tratamiento. Por ejemplo, viene el paciente con fiebre, le molesta la luz, tiene vómitos y tiene la espalda rígida, le hago una punción lumbar, saco líquido, lo mando al laboratorio, veo bacterias en el líquido cefalorraquídeo, lo interno, le doy ceftriaxona. Eso es infectólogo. Un paciente viene, le arde el orinar, orina cada rato, le molesta, le tomo un urocultivo, da positivo Escherichia coli, le doy ciprofloxacina. Nunca voy a decir marca, estoy diciendo droga, ¿sí? Jamás me pidan una marca porque no las digo. Viene un paciente le duele al tragar, le hace un hisopado, se ve un estreptococo, le dan penicilina o amoxicilina. Eso es infectólogo, ahí termina. O SIDA, ahí termina. El epidemiólogo no ve pacientes, o sea, no se parece en nada al infectólogo. El epidemiólogo maneja brotes de infecciones como este es un brote, que se llama pandemia en este caso porque abarca varios países, y lo que analiza el epidemiólogo es las conductas poblacionales, y por eso van a ver epidemiólogos en la televisión hablando de tasas, curvas, mesetas, picos, cuarentenas. Eso es el epidemiólogo, ¿sí? El que hace prevención de infecciones es otra especialidad totalmente diferente. Yo en el año 93 descubrí que la especialidad
prevención de infecciones existía, lo descubrí en Chile, y cuando descubrí que esto existía, le pregunté a mi jefe en el año 93 si en Argentina existía. Me dijo, no, en Argentina eso no existe. Palabras de, en ese momento, el presidente de la Sociedad Argentina de Infectología, a la cual yo pertenecía, y que no pertenezco más porque renuncié porque era médico de prevención y no a tratamiento. Y le pregunté si había programa de prevención en Argentina, me dijo que no, entonces me quedé en Chile a estudiar prevención, no me alcanzó, me fui a Brasil, no me alcanzó, me fui a Estados Unidos. Y terminé mi especialidad de prevención en Estados Unidos, y es básicamente qué hacer para evitar las infecciones. No es qué hacer para tratarlas, no es cómo aislar a la gente. Porque a mí me gusta comparar siempre la cuarentena con una situación particular, que es, por ejemplo, si uno tiene una computadora conectada a Internet, y a su computadora le están entrando virus de la Internet, y solamente están presentes cuando está conectado, y cuando no está conectado no tiene los virus, la forma fácil de eliminar el virus es desconectar el cable de Internet. Entonces uno no tiene el virus, pero tampoco tiene Internet. Entonces la persona que estaba trabajando en su casa, en home office, no puede trabajar porque no tiene Internet, pero tampoco tiene el virus. Esto es lo que está pasando con la cuarentena. Se desconectó a la gente de la sociedad, la gente afuera no encuentra el virus, pero tampoco puede estar en sociedad. Y eso tiene que ver con la epidemiología. Sin embargo, la prevención de infecciones es otra cosa. Y tiene que ver con, por ejemplo, definir cómo se transmite este virus, si es por gotas, si es por aerosoles, si es por superficies, si es por contacto, si es por dispositivos invasivos, etcétera, etcétera. Y ahí actúa el que hace prevención de infecciones. Perdón por lo larga esta respuesta. No, pero está muy bien. Te adelantaste algunas preguntas que yo te iba a hacer. Por ejemplo, ¿de dónde te nutrís? ¿De dónde hay que nutrirse para tomar información desde el punto de vista epidemiológico? ¿De dónde? ¿De la televisión? ¿De los libros? Bueno, ahora estamos esperando una vacuna. Estamos esperando un tratamiento. Hasta que esa vacuna no sea investigada y publicada, no va a ser aprobada por ningún Ministerio de Salud en ningún lugar del mundo. Por eso están investigando de forma permanente. Lo que uno tiene que hacer para saber qué sirve para diagnóstico, si el test de la sangre o la PCR, qué sirve para prevención, si la máscara tapando nariz o no tapando nariz, el tapabocas, o qué sirve para tratamiento, si el remdesivir o la hidroxicloroquina, o qué sirve para vacunas, si la de Oxford o la de Pfizer. Todo es un trabajo científico, todo. El que está en la televisión, yo la veo por lo menos una vez por día, miro media hora de televisión, los noticieros, y yo escucho muchas cosas que no tienen respaldo científico, que se le ocurrió al que está hablando ahí. ¿Y por qué digo esto? Por ejemplo, yo leí hoy que que fumar incrementa el contagio del COVID. Entonces lo fui a buscar, y lo que encontré fue un comentario de una persona que dijo que podría ser, y que estaba como parte de una publicación científica, pero no estaba demostrado. Pero claro, alguien hoy lo afirmó, y sin embargo no hay nada para afirmarlo, absolutamente nada. No está demostrado que el humo del cigarrillo contagie, sin embargo hoy se dijo. Ese es un ejemplo. O por ejemplo, hace unos meses, en marzo, cuando se empezó a hablar del tapabocas, se decía en la televisión que póngase señora el pañuelo de seda, póngase señor la bufanda, póngase una media, una camiseta, y la verdad es que el pañuelo de seda es de seda, la bufanda es de lana, la camiseta de algodón, y ninguno de los tres sirve. Pero sin embargo la gente lo decía. ¿Y por qué ninguno de los tres sirve? Repito, no es mi opinión, porque los trabajos científicos demuestran que no sirve. O por ejemplo, llamarlo tapabocas. Bueno, ese va a ser otro tema. Pero bueno, la investigación, volvamos a la investigación. La televisión no es la fuente de información, porque en la televisión a veces hay gente que no se nutre de la investigación. La investigación tiene niveles. Lo más bajo que hay, lo peor que hay, se llama opinión de experto. Es así porque lo dijo tal. Eso no sirve para nada. Lo que le sigue a eso es, hubo un caso. Eso tampoco sirve. Porque un caso no tiene un control, entonces no se puede establecer que si esa situación fue por azar o no. Después viene serie de casos. Tampoco sirve. Porque uno no sabe si a unos 10 pacientes o 100 pacientes le dio algo y se curaron, si no se los hubiera dado, si no se hubieran curado también. Después vienen los estudios de casos controles, que tampoco sirven,
porque uno puede elegir darle al más grave la droga X en estudio y al más leve darle la otra droga menos útil. Eso tampoco sirve. Después vienen los randomizados, que es que a cada paciente que entra con el mismo cuadro, uno tira la moneda, si es cara le da la droga en estudio, si es seca le da el placebo. Eso sirve. Luego vienen los metaanálisis, que es juntar todos los randomizados y sacar una conclusión global. En resumen, no confíen en la televisión, a menos que el de la televisión cite el trabajo científico y ustedes lo puedan chequear. Confíen solamente en randomizados y en metaanálisis. ¿Y eso dónde? En PubMed, PUBMED, que es la Biblioteca Nacional del Instituto Nacional de Salud, que centraliza todo lo que publica Harvard, Oxford y todo el mundo científico. Perdón, otra respuesta larga. Bueno, terminamos esta parte, vamos a vías de contagio, cuánto dura el virus en cada superficie, cuáles son las vías de contagio y empezar por ahí, dale. Bueno, las vías de contagio es lo que sale por la vía respiratoria, ¿sí? Las gotas de saliva. Esas pueden entrar, o sea, si uno toca a una persona, no es que se va a infectar, salvo que después de tocarla y esté contaminada, después se meta el dedo nariz en la boca. O sea, el contagio es por gotas, ¿sí? Por gotas. Con lo cual hay que tener cuidado que no te entren esas gotas ni en tu boca, ni en tu nariz, ni en tus ojos, porque los ojos están conectados con la nariz y con la boca. Entonces, lo más importante que hay que aislar es la boca, la nariz y los ojos. Eso es lo más importante. Y hay que aislarlo bien. Luego espero que me preguntes si tenés alguna pregunta sobre barbijos. Pero bueno, eso es lo más importante, aislar la boca, nariz y los ojos. Por supuesto que como el virus vive, y es parte de tu pregunta, en las superficies varias horas o días, cuando uno toca esa superficie con el virus viable, porque no es que tenga vida, está viable. Uno cuando toca ese virus en esa superficie y se toca la nariz, boca u ojos, se contagia, ¿sí? Entonces, en conclusión, la vía de contagio, la vía respiratoria y las superficies contaminadas. Ahora veamos cuánto vive en cada lugar, que también has preguntado. La primera vez que se publicó cuánto vive en cada lugar, se publicó en febrero. La segunda vez fue en junio. O sea, cada vez hay más estudios científicos que muestran cuánto vive en cada lugar. Está totalmente confirmado que en el aire, en un lugar cerrado, vive 3 horas. 3 horas. En el papel, como este, el papel para sonarse en la nariz, vive 3 horas. En el papel como este, para escribir, vive 3 horas. ¿Sí? En la ropa, en la tela y en la madera, vive 2 días. En el vidrio, 4 días. En el metal y en el plástico, 7 días. Entonces, dependiendo de la duración del virus en esos lugares, uno tiene cosas para hacer. Y ahí viene la prevención. Bueno, ¿cuánto dura en el aire? No sé si lo dijiste. 3 horas. Lo dijiste. ¿Cuánto dura en el piso? Bueno, en el piso depende del material. Si de madera va a durar 2 días. Si es un material plastificado, 7 días. Temperatura, ¿a qué temperatura muere? Bueno, esa es una pregunta muy interesante porque yo acá en casa, si compro algo de delivery, cosa que hago con muy poca frecuencia, una vez al mes, compro algo cocido y tengo el horno a 100 grados porque el virus muere en 5 minutos a 70 grados. Entonces, 100 grados que no es nada, lo dejo 5 minutos y lo maté. Alternativamente puede ser 15 minutos a 56 grados. Pero recuerden, 70 grados 5 minutos. En la heladera, si yo compré algo y estaba contaminado y no lo lavé y lo metí en la heladera vive a 4 grados 14 días. ¿Y en el freezer? No está investigado. Bien. Vos fíjate, ¿Cómo? Kiko, que no te voy a dar nunca una opinión si no está investigado y publicado. Jamás. Lo Ese es un leí, ejemplo. lo busqué y no lo encontré, por eso te lo pregunté. Esa es mi pregunta. No está. Yo la guitarra no la saco, la dejo cuando voy a la banda. Bueno, vamos a hablar de barbijos, tapacara, todo ese tema. ¿Qué es lo que recomendás? ¿Qué es lo que hay que usar? Bueno, el mejor trabajo científico sobre barbijos se publicó en el 2013, hace nada más que 7 años.
Y cuando digo nada más que 7 años es porque me pregunto, ¿cómo puede ser que se publicó hace 7 años, en marzo del 2020, se decía que se use seda, lino, lana, etcétera? Bueno, son incógnitas que nunca voy a poder resolver. Este trabajo publicado en el 2013 tomó bacteriófagos, que son partículas de ARN más pequeñas que el coronavirus, más pequeñas. Miden 0,2 micrones. El coronavirus mide 1,2 micrones, o sea, 6 veces más. Entonces, en esta investigación hicieron atravesar el bacteriófago, que es 6 veces más chico que el coronavirus, a través de telas. ¿Qué telas? Polipropileno, algodón mezclado con poliéster, repasador, algo que llaman en Estados Unidos funda de toalla antimicrobiana que tiene plata, lino, lana, seda, algodón puro. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Vieron que el polipropileno los frenaba en el 90%. También se llama máscara quirúrgica. Es la celeste conocida. El poliéster y algodón, al igual que el repasador, al igual que la funda de almohada antimicrobiana con plata, los tres, por separado, los frenaban en el 70%. El lino en el 60%, la lana, la seda o el algodón puro, cualquiera de los tres, por separado, 50%. Si no tapa la nariz, no sirve absolutamente para nada, porque el virus entra por la nariz. Con lo cual, si no la tengo tapada, por ahí está entrando. Y no tiene que estar tapada con una vueltita. Tiene que estar apretado, apretado. Porque si no está apretado contra la nariz y contra los cachetes, ¿sí? Y contra la pera, entra por los costados. O sea, si no está apretado, no estás usando tapabocas. Ahora, ¿a quién se le ocurrió llamarlo tapabocas? ¿Para que la gente se tape la boca? No entiendo, no lo puedo entender. O sea, ese nombre carece totalmente de sentido. Tendría que llamarse tapaboca nariz o taparrostro. En Estados Unidos lo llaman face mask, tapacara. Si a la gente le decís ponete el tapaoreja, se tapa la oreja. Si le decís, porque la gente sigue lo que dice la recomendación del ministerio. Si le decís ponete tapa nariz, se tapa nariz. Si le decís ponete tapaboca, se tapa la boca. Bueno, esa es la raíz de la confusión que hay y una de las causas principales por las cuales tenemos lo que estamos teniendo. Porque se lo llamó tapabocas y porque no sacaron la tela. Ahora, en julio, hace una semana, ustedes saben que Los Simpson es una serie de 30 años que se desarrolla en Springfield, ¿sí? Bueno, en Springfield, que es una ciudad que existe, hubo 2 peluqueros que trabajaban en una peluquería y que empezaron con síntomas y durante 10 días siguieron trabajando con síntomas, ¿sí? Resulta que tenían COVID, pero como ahí en Springfield es obligatorio usar el barbijo, que lo llaman face mask, tapa la cara, sin los ojos obviamente, o sea, nadie se taparía los ojos para caminar porque se caería, el face mask, y ellos saben que tiene que ser polipropileno o poliéster y algodón, se pusieron lo correcto, tanto los peluqueros como sus 139 clientes que fueron a la peluquería, y como todos usaban el barbijo, ¿sabes cuántos infectaron de los 139? ¿Adivinás, Tico? No. Con seguimiento a 14 días. ¿Y cuántos de la familia de esos 139 clientes? Ninguno. Ninguno. Porque usaban lo que tenían que usar. No estoy sugiriendo que se use solo el barbijo. Estoy diciendo que un buen barbijo previene las infecciones. Eso fue publicado la semana pasada. Otra publicación interesantísima de los barbijos fue publicada también la semana pasada, en julio, y esta fue un metaanálisis de 172 investigaciones realizadas en 16 países, y lo que encontraron fue que cuando uno usa el barbijo, es un estudio muy grande que hizo la universidad, déjame pensar, este fue Harvard y Oxford juntos. No, perdón, este fue de Canadá, publicado en Lancet, Canadá. Y lo que encontraron fue que cuando uno tiene una distancia al individuo de 1 metro, se contagia menos. Cuando se duplica, se contagia la mitad. Cuando se triplica, la mitad. Y por cada metro que agregás, se
infectan la mitad. Eso fue por la distancia. Con respecto al barbijo, usar un barbijo correcto infecta 5 veces menos que no usarlo o uno incorrecto. Y usar el cobertor para la cara también, el de acetato, también infecta 5 veces menos que no usarlo. Jerarquizando la importancia de usar protección ocular. Bueno, creo que ya dijimos bastante. Vamos a hablar de lavandina, alcohol, alcohol en gel, alcohol, las diluciones, cuánto duran los envases, y ya con esto agotamos, digamos, los elementos. Bueno, la lavandina, si la tenés en su frasco original, sin sacarla, se mantiene con su potencia entre 6 meses y 1 año. Luego se reduce un 20% su actividad cada año. Por supuesto que al 5.º año tiene 0 actividad, porque 20% por año. Eso es la lavandina. La dilución es 5 a 6%, con lo cual cuando yo escuché en la televisión en mayo a un famoso médico que decía ponga 5 gotas en 1 litro, yo me preocupaba mucho, tanto como cuando escuché que usen el barbijo llamado tapabocas de seda o de lana. Con respecto al alcohol, el alcohol tiene 2 diluciones importantes para la antisepsia de manos, que se llama antisepsia, no se llama desinfección. Todo lo que sea humano se llama antisepsia, todo lo que sea superficies se llama desinfección. Para la superficie tiene que ser 70, repito, para manos 60 o más, para superficies 70 o más del alcohol. Por supuesto que hay otras cosas para superficies, como por ejemplo el amonio cuaternario, como por ejemplo, como dijimos, la lavandina, como por ejemplo el cloruro benzalconio, peróxido de hidrógeno y varios más. Ya cubrimos esas cosas, Kiko. Bien. Hablamos de ventilación de los ambientes. ¿Es importante, no es importante? Bueno, teniendo en cuenta que el virus vive en el aire, en un lugar cerrado 3 horas, si hay algo fundamental es la ventilación de los ambientes. De nuevo, yo no escucho que se hable mucho de eso. Un amigo y colaborador de Hong Kong llamado Wing Hong Sito, que fue el líder del control del SARS en el año 2002, con el cual yo colaboré en esa época. Él hizo una muy buena investigación, ya que la gente de Asia son los pioneros en prevención de infecciones virales, pandémicas. Y esa investigación él encontró que cuando uno abre la puerta y la ventana, el recambio de aire de ese ambiente es de 1 recambio completo cada 2 minutos, 30 recambios por hora. Y eso es fundamental en una infección que se transmite por un virus que está en el aire. Así que es fundamental la ventilación. Si uno tiene un negocio con una puerta pequeña y no tiene una ventana, no va a poder abrir puerta y ventana porque no tiene la ventana. En ese caso se hace fundamental tener un filtro EPA, que por su sigla significa High Efficiency Filter Air, que es el que capta el 99,9% de las partículas, como por ejemplo el coronavirus, está hecho de fibra de vidrio. En Argentina yo he visto que se comercializan, por supuesto jamás mencionaré una marca, pero vi que se comercializan. Los que he visto sirven para un espacio de 10 metros cuadrados. Así que si uno no tiene puerta y ventana, una salida es purificar el aire con un filtro de eficiencia. Hay 100 marcas, pero todos ellos que yo vi abarcan solamente 10 metros cuadrados, que podría servir para un kiosco o para una zapatería, roticería, una panadería que tienen 4 metros de frente y 3 metros de fondo, 4 por 3, 12. Para esos lugares serviría. Eso es ventilación. Bien. Vamos a hablar de ahora en un supermercado y un geriátrico. ¿Cómo hay que manejarse en los supermercados? ¿Y cuál es la problemática del geriátrico? ¿Por qué es una bomba de tiempo los geriátricos? ¿Por qué tenemos que cuidar a los viejitos? Bueno, yo tengo yo tengo un amigo y colaborador científico de Estados Unidos que se llama William Jarvis. Él fue el que creó el Sistema Nacional Americano de Prevención de Infecciones Hospitalarias y trabajó en ese rol durante 17 años. Y la semana pasada estábamos charlando de algunas publicaciones científicas acerca de geriátricos, y él me mencionaba justamente la publicación más importante que se hizo sobre el tema. Es un amigo de él que es especialista en prevención de infecciones, y en la ciudad donde ellos viven
había varios geriátricos y en todos hubo una gran cantidad de casos, excepto en el geriátrico de este colega nuestro que implementó todas las medidas de prevención de infecciones, que son el barbijo, como dijimos, material correcto puesto correctamente, la distancia 2 metros más, la ventilación, como dijimos, puerta y ventana o filtro EPA, la higiene de manos, luego tocar cualquier cosa que está fuera del ambiente habitual de ese individuo, y la desinfección con lo que dijimos. Aplicando eso, no hubo infecciones en el geriátrico. Así que esa es la recomendación para el geriátrico, es un poco la recomendación para absolutamente todas las cosas. Por ahí preguntaron sobre la luz ultravioleta, hay 3 tipos, la A, la B y la C. Eso tiene que ver con los nanómetros, con el ancho de banda. La verdad es que la C sirve para matar al virus, pero tiene un pequeño problema, y es que produce cáncer de piel y produce daño en la córnea, posiblemente llevado a la ceguera. Es mucho más conveniente, a pesar de que es efectivo, utilizar lavandina, amonio cuaternario, etc. Pero sí, sirve, pero es tóxico para el ser humano. Claro que si uno lo hace cuando la persona no está, está bien, pero me parece más práctico, más barato hacer otra cosa. Habías dicho supermercado. Sí, ya lo terminé, geriátricos. Supermercado, cuando uno va al supermercado, lo ideal, supongamos que vas en auto. Estás en tu casa, agarrás tu bolsa, porque la bolsa del supermercado puede estar contaminado o puede no existir. Si está contaminada, va a estar contaminada 7 días porque es de plástico, con lo cual mejor no la toques. Llevas bolsa, llevas el alcohol gel en el bolsillo, te pones el barbijo de polipropileno, que frena el 90% del virus, o de poliéster y algodón, que frena el 70%, te cubres la nariz y que te ajuste bien, que no entre aire fácilmente. Tampoco tenés que asfixiarte, pero que no entre aire por ningún lado. Si te falta el aire, vas a la calle y tomas aire. Yo hago eso. No hay que asfixiarse. Tiene que ser un buen barbijo. Te lo pones porque vas a tocar el ascensor. Cuando tocas el ascensor, lo tocas con la punta de la llave del auto. Lo siento, no te he oído bien. Bueno, mi teléfono empezó a hablar. Te pones el barbijo, tocas con la llave del auto el ascensor para llamarlo, tocas con la llave del auto el botón al piso que vas, con la mano derecha, por lo menos lo que yo hago, con la que tenía la llave del auto, abro la puerta para entrar al garage, con la mano izquierda abro el auto, el cual desinfecté con amonio cuaternario cuando me bajé la vez anterior, con lo cual la manija está desinfectada, con la izquierda que está limpia abro la puerta, con la derecha que tengo la llave, arranco el motor, con la derecha que está contaminada me pongo el cinturón y luego me hago higiene de manos con alcohol. Y agarro el volante, el cual desinfecté cuando me bajé la vez anterior con el amonio cuaternario. Llego al supermercado, si tenía el barbijo sin poner, porque me lo saqué para respirar en el auto, lo cual está permitido, antes de ponérmelo de vuelta, me vuelvo a hacer higiene de manos con el alcohol, antisepsia de manos, me lo pongo, ¿sí? Porque nunca sé si a lo mejor contaminé algo en el auto por error. Me lo pongo el alcohol en el bolsillo, bajo al supermercado, agarro el chango, ¿sí? Le paso el alcohol al 70 a la manija, a los bordes, entro al supermercado. Me paro en la puerta, me tomo la temperatura y entro. Compro, pongo en el chango, compro poco porque estamos clase media, estamos empobrecidos, así que voy a la caja, apoyo las cosas en la cinta esa, las pasan, pongo todo en mi bolsa, le doy el billete, le doy la tarjeta de crédito, lo que sea, lo guardo en la billetera, me lo pongo en el bolsillo y luego me hago higiene de manos, antisepsia con alcohol, 20 segundos, palma, dorso, entre los dedos, la punta de los lados y los pulgares. Hago todo eso, me voy al auto, cargo todo en el auto, me vuelvo a hacer higiene de manos, me meto en el auto, ¿sí? Y me voy a casa. Cuando llego a casa, como el virus vive en el piso y vive en los zapatos, creo que me lo habías preguntado y me olvidé de responderte. Hago un alto después por los zapatos. Como vive en los zapatos, vive en el piso, si el piso es de metal, 7 días, si es de plástico, 7 días, etc. Llego a casa, dejo los zapatos del lado de adentro de la puerta, al lado de la puerta, no afuera porque me los roban, y los dejo adentro. Ustedes saben que aumentó la criminalidad, así que voy a la cocina
me lavo las manos con agua y jabón, me saco el barbijo, lo pongo a lavar y pongo las bolsas al lado de la pileta de la cocina. Vacío todo excepto lo que sea papel y cartón en la pileta de la cocina, lo meto ahí, tengo el lado derecho vacío, agarro una esponja, le pongo detergente, lo lavo todo, lo paso de la izquierda a la derecha. Y después, si uno vive con alguien, esa otra persona toma lo que está enjuagado, lo seca, lo mete en la heladera. ¿Sí? Y así. Lo que es de cartón o papel, salvo que sea algo perecedero como ravioles, lo que no es perecedero como una caja de arroz, lo pongo arriba de la alacena. Y lo dejo ahí 2 días porque va a vivir el virus en un cartón 2 días. Y a los 2 días lo bajo. No lo puedo lavar porque es cartón. Eso del supermercado. ¿Y después qué hago con la ropa? Bueno, obviamente cuando llegué lo que hice fue colgar la campera. Si es de tela va a durar el virus 2 días. Me saco la remera, me doy una ducha. No es fundamental, porque como tenía la campera, el virus no llegó a la remera. No es fundamental hacerlo, pero podría ser. Ese fue el supermercado. Estudio científico de piso. Hay un estudio científico de junio que se hizo en 25 hospitales buscando el COVID-19 en la farmacia del hospital. ¿Con qué objetivo? Para ver si los médicos y farmacéuticos llevaban el virus en los zapatos. Porque como en la farmacia no había ningún infectado, si había virus en el piso de la farmacia, lo trajeron con los zapatos. Y encontraron que en el 100% de las muestras, en el 100% había virus en el piso. Entonces buscaron la suela de los zapatos y como el virus se va desgastando con la caminata, lo encontraron en el 50% de la suela de los zapatos. Vive en el piso, vive en los zapatos. Bien, pasamos a otro tema. ¿Qué se ha comprobado a nivel mundial al día de hoy de cuál es la eficacia del aislamiento social de la cuarentena para prevenir el COVID? Si hay alguna conclusión global. Entramos en el tema que a toda la gran mayoría de nuestro partido y nuestros amigos nos interesa. Bueno, hay un estudio científico que se acaba de publicar la semana pasada, que lo publicó la Universidad de Oxford, la misma que está alargando la vacuna ahora, en la fase 2, y la de Harvard, que son las 2 mejores universidades del mundo, lo han publicado ellos. Y analizaron lo que pasó en 149 países que aplicaron aislamiento social. Llámese a aislamiento social a lo siguiente: cuarentena total, cierre de colegios, cierre de negocios, cierre de actividad deportiva, cierre de eventos multitudinarios y no usar transporte público. ¿Sí? Lo analizaron en 149 países, incluida la Argentina. Harvard, Oxford. Y lo que encontraron fue que aplicando estas medidas hubo una reducción del contagio del 13%. 13. No del 97, del 13. No del 80, del 13. No del 60, 13. Ahora, ¿por qué es esto? Porque la cuarentena es un sistema valvular, como la computadora y la internet y el virus. Si yo a la gente la tengo en la casa, no se infecta, obvio, pero cuando sale de la casa y usa el tapabocas sin tapar nariz, de algodón o de seda o de lana o de lino, que no está apretado, se va a contagiar, se va a contagiar. Por eso la eficiencia fue del 13%, y no lo dice Víctor, lo publicó Harvard y Oxford la semana pasada, 149 países. Conclusión, la utilidad de la cuarentena es tremendamente limitada, es más eficiente para quebrar económicamente un país que para frenar una pandemia. Y también para quebrarlo psicológica y socialmente. Para eso es más efectivo. Sin embargo, para prevenir el contagio hay otras cosas que han mostrado una efectividad tremendamente superior. Que me encantaría que ustedes hagan llegar las medidas a los medios adecuados. Porque si yo les cuento todo esto y esto queda entre nosotros, no hemos sido efectivos. Y yo sé que ustedes son efectivos, así que es mi deseo que esto llegue a los medios adecuados, que básicamente sería a la población, que la población sepa que tiene que cubrirse la nariz, que tiene que ser de algodón y poliéster o polipropileno, que tiene que estar ajustado, que tiene que estar a 2 metros, que tiene que hacer higiene de manos cuando tocas cualquier cosa, lo que sea que está fuera de la casa,
que tiene que desinfectar, con lo que dijimos y con todo lo demás que ustedes saben. Hay 19 desinfectantes aprobados. Son tantos que ni me los acuerdo. ¿Sí? Todos sirven. Bien. Ya hablamos de la ventilación. Una pregunta, otra. La apertura de actividades que se dio a partir de esta nueva fase, ¿considera que es una estrategia de inmunidad de rebaño que el gobierno está llevando a la práctica? Y de ser así, ¿no debería existir una comunicación más clara de lo que va a ocurrir con los contagios? Bueno, mira, te voy a responder eso con un preámbulo. Vos sabés que yo soy infectólogo, ¿sí? Vos sabés que yo me recibí de infectólogo en Argentina y estuve en la Sociedad de Infectología un tiempo hasta que me aburrió, porque me interesa mucho más la prevención y renuncié. Ser miembro de la Sociedad de Infectología es pagar una cuota mensual de 1.000 pesos, ¿sí? Es eso, nada más. No es que te evalúan a ver si entras, es pagar una cuota, como un club. Bueno, un día decidí renunciar, hace como 10 años dejé de pagar la cuota, no soy más miembro. Y yo hice la especialidad de prevención de infecciones en Estados Unidos, ya se los comenté. Seguramente sabrás cuántos otros especialistas en prevención de infecciones hay en Argentina. Creo que te lo comenté. Lamentablemente no hay otro. No es que sea ni bueno ni malo que yo sea el único, es la realidad. A veces la realidad es así. Yo soy el único. ¿Por qué? Porque soy el único que se fue afuera a estudiarlo, porque le interesaba esto. Entonces, obviamente no puedo tener una sociedad argentina de prevención de infecciones porque soy el único. Hablé con un abogado para hacer una sociedad, me dice, mira, te hace falta por lo menos 10. Y hablé con 50 infectólogos, les conté, no, Víctor, no nos interesa. La verdad que los invité muchas veces. Y no pude lograr hacer una sociedad argentina de prevención de infecciones. No lo pude lograr. ¿Y qué pasó? Cuando vino la pandemia, el presidente de la Nación y el ministro de Salud de la Nación convocaron a lo obvio, la sociedad de infectología. ¿Por qué? Porque es una infección. Entonces, como yo no estoy en la sociedad de infectología, yo estoy como un paria, básicamente estoy solo, lo cual no me preocupa, porque yo avanzo con prevención de infecciones en todo el mundo, no estoy preocupado por esto. Pero no estoy integrado a la sociedad de infectología, a los cuales respeto mucho. Entonces, la respuesta a tu pregunta es, no tengo idea por qué lo hacen, porque no soy sociedad de infectología, por lo tanto no soy asesor del presidente porque no estoy en esa sociedad, pero puedo suponer algo. Según algunos estudios, los casos que vos tenés confirmados son la punta del iceberg, ¿sí? O sea, si vos tenés que ir a Argentina hoy va a llegar a 150.000, todos lo sabemos. Si hay 150.000, eso significa, perdón, estoy solo, no sé para qué me topa con el codo, no tiene sentido. Bueno, hay 150.000, con lo cual, lo más probable es que haya 1,5 millones, ¿sí? Ese 150.000, el 90% está en el AMBA. Con lo cual, aparentemente, 1.200.000, 1.300.000 hay en el AMBA. En un lugar donde hay 12 millones de personas. Más o menos, 12, 13 millones. Esto quiere decir que más o menos el 10-12% están infectados. Cuando uno llega al 60% de los infectados, aparece este asunto de la inmunidad de rebaño, ¿sí? Si tenemos una tasa de duplicación ahora que estamos sueltos por la calle, ¿sí? Y contagiándonos, lo más probable es que estos 150.000, o sea, 1,5 millones, se dupliquen en 10-15 días. Va a ser 3 millones en 10-15 días, o sea, 300.000. No te lo puedo asegurar, ¿no? Pero es muy probable. Todo depende de cuánto testeen y demás. Capaz que no testean y no podemos confirmarlo. Pero bueno, yo hice la cuenta, más o menos en 30, 40, 50 días, vamos a llegar al 60%. Teniendo en cuenta esto que te digo, de que el 10% es la punta del iceberg, y teniendo en cuenta que se va a testear. Con lo cual, de acá a un mes y medio, probablemente lleguen a esa famosa curva pico que dicen, porque ya no va a haber muchos para infectar cuando llegan a 60. Así que quizás sí están haciendo eso. Pero yo creo que por otra parte, lo que están haciendo, y es mi opinión ahora, están respondiendo, esto sí no es científico, creo que lo que están haciendo es respondiendo a las quejas de la sociedad, que se están quejando por el temita de que precisan dinero para comer, para no morir de hambre. Parece que eso está generando alguna preocupación, al igual que está preocupando que alguna de esa gente está matando ancianos para robarles. Parece que eso empezó a preocupar. Entonces, por eso quizás, y no por lo de rebaño. Pero bueno, es una hipótesis.
Bien. ¿Qué agregaría usted a las actuales políticas de salud para esta pandemia y para el futuro? ¿Tenemos 3 horas más? Lo que vos quieras. No, es una broma. Voy a tratar de resumirlo. Bueno, es así. El sistema de salud en Argentina tiene varios déficits. Yo voy solamente a enumerar el que me compete, que es el de prevención de infecciones. Si sigo con el resto, necesitamos un equipo de terapistas y de cardiólogos para que cuenten todos su propia experiencia. Yo voy a ir a mi parte. En el año 93, yo empecé a trabajar en prevención de infecciones hospitalarias, como ya les conté. En el año 2003, 10 años más tarde, yo publico en American Journal of Infection Control las tasas de infecciones hospitalarias de Argentina, en el 2003. Lo cual me valió la crítica de todos los infectólogos de Argentina. Se enojaron mucho conmigo porque yo mostré que la tasa era más de 10 veces peor que en cualquier otro lugar del mundo. Y yo soy como Kiko, que se la agarra con Chabrán y va de punta. Yo soy igual. Yo me la agarré con la infección hospitalaria y no me importó nada y le saqué la alfombra y mostré la tierra. Bueno, al poco tiempo, un año después, se creó un programa para que se midan las infecciones en Argentina. De los 8.000 hospitales que tenemos, públicos y privados, sirvió para 100 hospitales. En el 2004 y 2005 midieron las tasas, lo publicaron en PubMed, donde tiene que ser, en la revista de la OPS, donde tiene que ser, y decía que en terapia intensiva, un cuarto, o sea, el 24%, casi un cuarto, de los pacientes tenían infección hospitalaria. Mientras que, Europa Occidental, Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, es 1%. Acá era 24%. Años más tarde, en el año 17, lo vuelven a publicar nuevamente el Ministerio de Salud de la Nación, y la tasa no era 24%, era 32%. Esto no lo publican en PubMed, es un reporte interno en PDF que me mandaron a mí amigos que estaban involucrados con la medición y que habían proporcionado esos datos, donde se veía que era 32%. Pues yo por eso llegué a ese informe, pero no es de dominio público. Pero existe, uno lo puede solicitar y se lo van a entregar, que están vinculados con el gobierno. Es el informe de tasa de infección hospitalaria y terapia intensiva de Argentina, Ministerio de Salud de la Nación. Y quizás yo tengo una copia por ahí. Así que 32%. Mientras que en otros lugares es 1%. O sea, estamos en una situación tremendamente mala de prevención de infecciones hospitalarias. ¿Cómo impacta esto en la vida nuestra? Si nosotros tenemos que hoy hay, redondeando, 10.000 camas de terapia intensiva en el país, y en cada una de esas camas se interna un paciente por semana, porque es la promedio habitual de internación en terapia, y no lo digo porque lo vi en la tele, lo digo porque lo investigué literalmente en 54 países y lo medí durante 22 años, y siempre da una semana. A veces da 6,4, 3, pero es una semana, ¿sí? Siempre. Así que si vos tenés 10.000 camas, y en cada una se interna un paciente por semana, tenés claramente 10.000 por 52, que son 520.000. O sea, tenés 520.000 pacientes. ¿Digo correctamente? Bueno, a ver, déjame pensar. Si son en cada cama 52, voy a hacer la... no tengo la calculadora. Pero yo hice la cuenta, no me salen rápido las cuentas en el aire. Yo hice la cuenta antes y me dio que si la tasa de infección hospitalaria en Argentina, en vez de ser 32% como es, fuera 1% como debería ser y como podría ser, tendríamos exactamente 515.000 pacientes más para internar en un año, que son cerca de 50.000 por mes. ¿Está? Así que si no hubiera esta tasa brutal que tenemos de infección hospitalaria, podríamos internar 50.000, créase o no, después si quieren les paso las cuentas exactas, 50.000 más por mes, 500.000 más por año. Porque la infección hospitalaria pasa la internación de 7 días a 21, la triplica. Y yo no sé si la prolongación de la estadía hospitalaria de los pacientes con COVID no es porque adquieren una infección hospitalaria, ¿sí?
No lo sé, pero lo sospecho. Perdón, fue largo esto. No, está bien. Bueno, imaginemos que esta no va a ser la última pandemia que deberíamos, ¿qué deberíamos aprender? ¿Qué lección tendríamos que tomar? ¿Y cómo tendríamos que prepararnos como individuos y como el Estado para las próximas pandemias, epidemias? Bueno, me parece fundamental que equipemos a los hospitales públicos con todo lo que les falta, ya sea insumos y profesionales, fundamental. Me parece fundamental que haya un programa para prevenir las infecciones hospitalarias, porque no tengo ninguna duda de que cuando las camas se acabaron tiene que ver con que están los pacientes con infección hospitalaria. No tengo duda, porque si la tasa es 32% y la prolongación de la estadía va de 7 días a 21, la explicación es sumamente obvia. Y lo del 32% lo dice el Ministerio de Salud de Nación, no lo digo yo. Como siempre les decía, salvo lo de rebaño, que fue una opinión mía, todo el resto es todo científico publicado. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, proveer los insumos adecuados, profesionales adecuados, tener un programa de control de infecciones que sea obligatorio para bajar la tasa, un programa efectivo. Y por otra parte, la sociedad va a entender que hay virus que no se ven, porque mucha gente, yo he escuchado, mucha gente que dice, pero yo no lo veo, ¿cómo sé que está? Y bueno, y es comprensible que la gente diga eso, porque hay gente que necesita cosas tangibles para poder entenderlas. Entonces van a entender que hay algo que no se ve y que va de persona en persona infectando. Si nosotros aprendimos como sociedad que tenemos que mantener un poquito más de distancia, que tenemos que hacer higiene de manos, luego tocar algo extraño, o cuando traemos la comida a casa. No te digo usar el barbijo, ¿no? Porque es una locura usar el barbijo como hacen en Asia de por vida. Se acostumbraron allá a hacer eso. Pero sí, la sociedad tiene que cambiar. Y por otra parte, también está el impacto que tuvo en el ecosistema, ¿sí? Esto de tirar la basura y los plásticos al agua, al río, al mar, genera una serie enorme de problemas. El exceso de vehículos en las vías públicas, la contaminación, el calentamiento. Bueno, no quiero hablar de ecología porque nos vamos del tema, pero sí tiene que haber muchos cambios, muchos cambios, que exceden solamente el Ministerio de Salud de la Nación. Bueno, ahora entramos a las preguntas de tratamiento, criterios de alta de COVID, hay que hisopar, no hay que hisopar, hablarnos del plasma. El plasma. Sí, ¿qué más? Bueno, vamos a hacer eso primero. COVID, ¿cuándo estoy de alta? ¿Con hisopado, sin hisopado? Dale. Bueno, la recomendación mundial de cuando uno está de alta es cuando la persona no tiene más síntomas, más pasaron como mínimo 10 días desde que se infectó. ¿Qué síntomas? Repetí los síntomas, Víctor. Bueno, los síntomas que haya tenido por el COVID, los que sean, la fiebre, la tos, la falta de aire, que son arriba del 90%. Los otros síntomas, la falta de gusto, falta de olfato, el signo enantema. Ayer en la tele escuché que decían que hay un nuevo síntoma, el enantema. Es un médico que habla mucho en televisión, el cual dijo hace un tiempo, el enantema son unas manchitas en las fauces, ¿no? Y la gente no las ve, o sea, porque no se miran ahí adentro, y si las ve igual no las sienten. O sea, el enantema es un signo, no es un síntoma. Entonces yo todo el tiempo en televisión veo una gran generación de confusiones, ¿no? Como les conté, las gotitas de lavandina que no sirve, o el barbijo que se llama tapaboca, o la T que no sirve, o un nuevo síntoma cuando el enantema no es un síntoma, o este muchacho Chiche, que es el periodista de Telefe, que anda con ese barbijo de plástico que está separado de la boca y la nariz, que yo ya me comuniqué con Telefe para pedirle que lo cuiden a ese muchacho, no me prestan atención. Bueno, nada, me voy del tema porque me preocupa mucho esta temática. Volveme al eje, Kiko. ¿Hay que hisopar para decir que está de alta? Bien, sí, dos hisopados con un intervalo mínimo de un día, negativos. Bien. Y siquiera con uno alcanza. Bien. Hablando de plasma. Plasma. Tema tremendo. Se hizo un metaanálisis. Metaanálisis es cuando analizan varios randomizados, ¿sí? Y esto es se llama metaanálisis
de actualización constante. Se actualizó hace 2 días el tema del plasma convaleciente. No lloren, no sufran, esto puede cambiar. Pero de 20 estudios ya publicados científicos de plasma, con 5.400 pacientes en total, 20 estudios, 5.400 pacientes, Universidad de Oxford, nuevamente, ¿sí? La que está con la vacuna, o sea, una de las top mundiales, en la revista de Cochrane, que es la de los metaanálisis, la revista número 1 del mundo en metaanálisis, lo que se descubrió son 3 cosas acerca del plasma. Semana pasada. Una, que comparando plasma de convaleciente con placebo, no hubo diferencia en mortalidad. No lloren. Todavía puede haber más estudios. No hubo diferencia. De nuevo, comparando plasma con placebo, no hubo disminución del tiempo de internación a la muerte. Tercero, comparando plasma de convaleciente con placebo, no hubo reducción de día de respirador. Conclusión, lo que se sabe hasta ahora es que no hay ninguna prueba de ningún tipo científica que demuestre que sirve. Sí, que el intendente Loma Zamora, que lo usó el que se curó, eso no significa que eso sea un estudio científico. Eso se llama un caso. Principio de autoridad, un caso, serie de casos, caso control, randomizado, metaanálisis. Está acá abajo, ¿sí? Es un caso. No sirve científicamente. Estoy contento que le fue muy bien, pero científicamente no sirve. Son los randomizados y los metaanálisis. Por ahora no hay evidencias, lamentablemente. Esa es para vos, Oso. Bien, última pregunta de la parte este. ¿Qué llegará Voy a primero? subir el volumen porque se me bajó el volumen. Sí. Solo una pendiente. Decinos en la actualidad, ¿qué se sabe del Remdesivir, del tratamiento con Remdesivir? Y si querés un poquito la hidroxicloroquina. ¿Escuchaste? No sé si eso va a ayudar o perjudicar. A ver, ¿me escuchás? Escuchamos. ¿Me escuchás? No. Voy a volver a ponerme los auriculares, aunque tengan poca batería. ¿Por qué no me escuchás? Bueno, Remdesivir. Bueno, Remdesivir es un antiviral. Yo cuando lo vi llegar me preocupó mucho el Remdesivir, porque venía el doctor Didier Raoult de Francia hablando de la hidroxicloroquina, y yo como conozco el ambiente de la infectología desde hace mucho, yo pensé, como la hidroxicloroquina tiene 70 años y es casi gratis y no es ningún negocio, seguramente no va a andar, porque no es negocio. Eso fue lo que pensé. Y me daba mucha pena. De golpe apareció el Remdesivir, que es carísimo. En mayo del año 2020, en New England Journal of Medicine, las revistas científicas top mundiales son 4. New England Journal, Lancet, JAMA, Annals of Internal Medicine, son 4. En una de las 4 top mundiales salió el Remdesivir, diciendo que acortaba el tiempo de los síntomas. ¿Sabes lo que pasó con la mortalidad del Remdesivir comparado con placebo? Nada. O sea, no reduce la mortalidad. Si no reduce la mortalidad y te acorta los síntomas y salen miles de dólares, ¿para qué lo querés? Yo todavía no lo entiendo. Eso es lo que sabe Remdesivir que se está usando. La dexametasona es mucho mejor, barata, tiene también como 80 años, eso sí, tuvo eficacia. Y bueno, eso es el Remdesivir. ¿Y la hidroxicloroquina? Bueno, lamentablemente fueron terminados los estudios porque se encontraron efectos adversos. Así que lamentablemente yo le tenía fe. Viste que la fe no sirve de nada, ¿no? En este caso, en la ciencia, no sirve para otras cosas, obviamente. La fe hay que dejarla para la religiosa. Pero acá en la ciencia no sirve. Yo le tenía fe a la hidroxicloroquina y he dicho públicamente que le tenía muchísima fe. No solamente le tenía, sino que lo dije. Y dije, estoy esperando los estudios. Nada, no sirvió. No sirvió. Por las complicaciones cardíacas, ¿verdad? Sí, no, y aparte porque no mostró eficiencia. Bien. Bueno, y para terminar las preguntas, la última que nos quedaba es, ¿qué va a llegar antes de la vacuna? ¿Nos podemos llegar a inmunizar todos o llegará antes la vacuna? ¿Qué decís vos? Bueno, a ver, teniendo en cuenta que ahora no hay cuarentena
y que la gente todavía no sabe cómo prevenir la infección por COVID, porque todavía no sabe que se tiene que tapar la nariz. No hablo por ustedes, ¿no? Ni por mí. Yo le pregunto a la gente en la calle, ¿por qué no te tapas la nariz? ¿Viste? A la gente que conozco, al portero del edificio, le pregunto, y doctor, porque se llama tapaboca, ¿para qué me la voy a tapar? ¿Y por qué lo usas tan flojo? ¿Y por qué es de lana o de algodón o de seda? Y porque es más cómodo, no puedo respirar sino. Bueno, así como estamos con la gente que no sabe cómo usarlo, no porque tenga mala onda, no porque tenga mala gana, no porque están por desidia, no, porque no saben. Entonces, como no saben, lo usan mal. Entonces, lo más probable es que de acá a 2 meses, lleguemos, 3 meses, ponele, estamos en julio, ponele para octubre, que lleguemos, y estoy apostando, por supuesto que me puedo equivocar, por supuesto, no hay que apostar, pero ponele para octubre, la famosa inmunidad de rebaño puede llegar. Ahora, la vacuna, recientemente Oxford terminó fase 2, que con una dosis inmunizó al 91%, que con 2 dosis al 100%, que tiene inmunidad del linfocito T, que tiene anticuerpos, toda esa historia, fantástico. Pero todavía no sé cuánto falta para que llegue acá. Ojalá que llegue pronto. No sé cuánto falta. Pero si no llega para octubre o noviembre, va a terminar antes por inmunidad de rebaño. Y de nuevo, es una apuesta. Y no pongo plata. Pero probablemente, como siga la gente suelta sin cuidarse, vamos a llegar al 60% más rápido que la vacuna. Y ese 60% es inmunidad de rebaño. Tenemos un montón de preguntas en el chat. No sé si las has visto, Víctor. Las estoy viendo ahora. La verdad que pocas. Pregunta, ¿no será que la baja letalidad en algunos países como Argentina es porque hay mayor conocimiento en el manejo de enfermedades en pacientes internados? Esa es una pregunta. Bueno, mirá, vamos una por una. La verdad es que puede ser que haya menor mortalidad porque haya mejores médicos en Argentina, puede ser, no lo voy a discutir a eso, pero me parece que los médicos de Suiza, de Suecia, de Bélgica, de Inglaterra también son buenos, tan buenos como los argentinos. Y me cuesta creer que teniendo médicos de igual nivel, salvo que el 70% de la población en Suiza, Suecia, Bélgica, Inglaterra, Francia, sean mayores de 60, lo que explica la mortalidad del 15%. Me cuesta creer, pero de ninguna manera voy a desestimar la calidad médica argentina, que son muy buenos. Pero si fuera por eso, la mortalidad del 2% también sería allá. ¿Por qué no es allá así y acá es así? Me extraña. Adelante, otra pregunta. El secretario de Salud de Cava estimó que por cada COVID detectado hay otros 10. Cava tiene más de 100.000 infectados. Confirmado. Ya lo mencioné eso, exactamente eso, sí. Adelante, puede ser que sea así. Otra pregunta. No, hablan del pico, cuándo va a llegar, eso es futurología, lo hablaste. Sí, ya hablé de los 100.000, del millón, del 10%, del pico, de todo eso, sí. Adelante. Bueno, Comparato preguntó qué especialidad, cómo podríamos prevenir COVID en la nueva normalidad, estimo relacionado con los vectores de contagio. Empezó a circular, hay otro, Viviana dice, empezó a circular por las redes que hay que consumir alimentos más alcalinos, que nos ayuden No me hagan reír, no hay nada científico al respecto. Bien. Son malos, se me hacen reír. El omega 3 tampoco. Tampoco, son todas pavadas. Esperemos a que haya un estudio científico. Son todos mitos. Yo quiero hacer una, Kiko, ¿puede ser? Sí, Marcelo, dale, por favor, adelante. No, yo, digamos, por toda la charla que escuché de Víctor, veo que aquí en Argentina no se hizo, yo vi todas las campañas oficiales, esa que dicen Argentina Unida, ¿no? Y ahora están con la cuarentena sirvió, pero ninguna campaña se hizo con las cosas que tenemos que hacer para no contagiarnos, digamos, seriamente. Si todas estas cosas, ninguna se machacó sobre la gente, sobre la población. Y machacar quiere decir abrirle la cabeza y ponérselo permanentemente. Es decir, alguien decía,
miente que algo queda. Yo digo, cuenta, informá que algo va a quedar, digamos, ¿no? En la población, cómo cuidarse. Pero eso es para nosotros, que somos la clase media, que tenemos un lugar donde estar, que podemos hacer. Pero en el AMBA, donde estamos nosotros, hay el 50% de la población está en condiciones que, o sea, no está en condiciones de hacer eso que está planteando Víctor, o por lo menos en un 100%, que son los barrios de emergencia, las villas, lo que conocemos todos en el AMBA. ¿Qué plantearías vos en esos barrios? ¿Qué acciones de Estado, de educación sobre la población, digamos, ¿no? Plantearías vos, digamos, cómo entrarías en esas zonas, ¿no? Donde hay campeonato de fútbol, donde hay un montón de acciones, mucha desinformación o ignorancia, ¿no? Bueno, señor Oso, agradezco por su pregunta. Está bien que diga señor Oso por respeto, ¿no? Algún nombre está bien. Es un nombre de guerra ese, ¿no? Pero escúchame, Oso, el tema es así. Teniendo en cuenta el estudio científico que te mencioné antes de la peluquería de Springfield, publicado, ese estudio de Springfield que te mencioné fue publicado en la revista del CDC. El CDC es el Center for Disease Control, que es el Ministerio de Salud de Estados Unidos. Es una revista muy importante. Y ahí yo te mencionaba que había 2 peluqueros que atendieron a 139 clientes. Todos tenían barbijo. Estaban a nada, a medio metro de distancia. No se contagió nadie. Después te mencioné también que cuando uno analiza la eficiencia del barbijo, de la protección ocular y de la distancia, había 5 veces más prevención, o sea, 5 veces menos contagio. Así que para esos lugares propondría que se hable de esto, ¿sí? Del barbijo adecuado, de la distancia, de la higiene, de la desinfección. Obviamente la distancia no va a ser muy posible, pero si vos jugás al fútbol con el barbijo y te bancás la falta de aire con el barbijo, la chance de contagiarte es bastante baja, porque estás al aire libre y el virus se va. O sea que es muy efectivo entregar, aparte de alimentos, barbijos correctos y alcohol en gel a esa población. O sea, claro, alimento, sí. Barbijo y alcohol en gel. Claro que sí. Me lo estás diciendo, o sea, porque pues, es tu posición y yo estoy de acuerdo con vos, sí, claro. Sí. Estoy totalmente de acuerdo. Y cuando antes me dijeron lo de la comida alcalina del Omega, perdónenme, pero fue espontáneo y me salió la carcajada porque es uno más de los mitos. Perdónenme, les pido disculpas, me reí, me salió, no lo pude controlar. Es como el mito de hacerse nebulizaciones con vapor. Ese otro mito que hubo, ¿se acuerdan? Ese médico mayor en edad, 65 años por ahí, con poco pelo, que salió hablando del vapor, no me acuerdo ni cómo se llama, pero es de Argentina, que salió hablando del vapor. La realidad es que el virus muere a 56 grados en 15 minutos. ¿Quién se puede bancar un vapor a 56 grados? Te morís. O 70 grados, te morís. O sea, y esa es una de las tantas cosas. O sea, realmente es, y no por ofenderlo, pero la verdad es que tiene que haber evidencias, o que el humo del cigarrillo transmite el COVID. Son todas ideas, mitos, patrañas, cuando hay un montón de cosas, como dice acá el señor Oso, que están demostradas y que deberían hacerse, en vez de pensar en fantasías. Bueno, nada. No, yo pienso, Víctor, la plata que tiró el país a la basura, ¿no? Está. 130 días, es una locura. Mira, lo que yo decía con mi familia el día 13 de marzo, cuando se habló de que el 20 iba a haber una cuarentena, ¿te acordás? Yo decía, qué suerte que Argentina es un país con gente muy inteligente y que Alberto puso la cuarentena tan precoz. Yo estaba contento y decía, bueno, estos infectólogos yo los conozco, ¿viste? Está el otro, no los quiero ni nombrar, ¿no? Pero los conozco a todos. Son todos de mi edad o algunos mayores que yo inclusive. Por eso los conozco a todos. Epidemiólogos también mayores que yo inclusive. Yo estaba seguro, pero seguro, que la cuarentena iba a ser 15, 20 días. Y que en esos 15, 20 se iba a hablar de la tela del barbijo y cómo usarlo, la distancia de 2 metros o más, la desinfección, la ventilación de los ambientes y la higiene de manos cuando hay que... Estaba seguro, convencidísimo. Y me frustró. No se habló de nada de eso todavía. Claro, de vez en cuando lo mencionan, ¿viste? Pero no hay una campaña en televisión de estas 5 o 6 cosas
cada 15 minutos. Cada 15 minutos te hablan del dengue, que todos sabemos que no hay que dejar reservorio de agua, ya lo sabemos, ya está, basta con eso, que cerrar la ventana, poner el mosquitero, ponete el off, ya lo sabemos, ya está, ya lo sabemos, no hay más que hacer con el dengue. Y la mortalidad es 1%. ¿Por qué no hablamos de lo otro, de lo que hay que saber? Perdón, acá hay preguntas sobre las aulas. ¿Cuándo se vuelven a las escuelas? ¿Opinás sobre eso? Bueno, yo no tengo idea cuándo van a volver. Lo que te puedo decir es que te puedo hablar claramente del protocolo que habría que hacer, te lo puedo decir en detalle, te lo puedo mandar por escrito también, en varios idiomas. Pero no sé cuándo van a volver. Lo que tiene que haber es todo lo que dijimos, todo lo que dijimos. Tiene que haber la distancia de 2 metros, el ambiente ventilado es fundamental, fundamental, puerta y ventana, o el filtro de eficiencia, fundamental. Distancia a 2 metros, filtro de eficiencia. Si querés le agregás una placa de acrílico, si tenés plata, para que esté más aislado. El barbijo, ¿de qué? De polipropileno o poliéster y algodón, bien ajustadito, ¿sí? La higiene de manos, la desinfección, o sea, no hay mucha vuelta. Es todo lo mismo, para geriátrico, para colegio, para todo. El gimnasio de pesas, como el virus vive 7 días en el metal, me cuesta un poquito más de trabajo para imaginarlo, porque las pesas son el reservorio. Sin embargo, si me hablas de un equipo de básquet, y qué sé yo, la cosa con el barbijo podría llegar a andar. Una clase grupal de aeróbic, por supuesto que puede andar en un lugar ventilado con la gente a 2 metros. Por supuesto, por supuesto. Ir a correr en los runners famosos, que yo no soy uno de ellos, yo no voy a correr. Yo soy un karateca, yo ahora practico online en la televisión con mi grupo, con el Zoom. Por supuesto que se puede ir a correr. No pasa nada en la calle, en Palermo, donde vayan a correr. No pasa nada. Tiene que estar, sí, a 10 metros. Porque si van corriendo rápido, cuando uno largó virus y el otro vino rápido, lo captó al virus. Tiene que estar a 10 metros. Y por supuesto que no tienen que cruzarse. Tienen que ir todos para allá y en otro lado todos para allá. Y estar a 2 metros de distancia. Por supuesto que se puede. Margarita pregunta, ¿los protocolos que hoy tenemos para los agentes de salud son suficientes? ¿Hay riesgo de que colapse el personal? No hablaste de los médicos, de las enfermeras y del equipo de salud. Te olvidaste hablar de eso, Víctor. Bueno, solamente dije de los médicos que había empezado con un 14% de incidencia con respecto a la población general, a su proporción en realidad, y luego bajaba un 8%, la mundial era 10%, que estábamos peor, que éramos el segundo, pero sí, el médico tiene que usar el filtro, el barbijo con filtro N95, que es más efectivo todavía que el polipropileno en teoría, pero en investigaciones, que hay varias, han demostrado igual eficiencia, y esto es muy importante, porque el de polipropileno cuesta 22 pesos en Mercado Libre, y el N95, 1.400 en Mercado Libre, ¿está? Y resulta ser que los compararon y son lo mismo en la práctica. Así que, así como todo el mundo habla del N95, que es carísimo, que lo fabrica un laboratorio que no vamos a mencionar, está el otro, que lo hace cualquiera, sale mucho más barato y es igualmente eficaz. El personal médico tiene que tener protección ocular, ya lo mencionamos, que hay un estudio que analizó, déjame que haga la cuenta, fueron 100 estudios en 16 países, analizan medidas de prevención, los llaman Googles en Estados Unidos, que es como lo usan los buzos, eso, la pantalla, el barbijo de polipropileno o el N95, sirven para meterse en la vía aérea del paciente. Cuando te metes en la vía aérea del paciente, no tenés gotas que transmiten el COVID, tenés aerosol. El aerosol es más peligroso que la gota porque es más chiquito. Por eso tenés que protegerte más si haces cosas en la vía aérea. Y por supuesto, el camisolín impermeable, y por supuesto que los guantes, y nada más. Y obviamente, bueno, higiene de manos es obvio, ¿no? Pero de protección son los ojitos, la boca, el de plástico y los guantecitos. Hay preguntas que tienen que ver suficientemente sí. Una pregunta que tiene que ver con la inmunidad que va a dejar o que deja en los pacientes que tuvieron COVID, si es de 3 meses, 6 meses, y hablar de la vacuna también.
la inmunidad que se está sabiendo que tiene. Bueno, tengamos en cuenta que esta pandemia tuvo su eclosión en marzo, ¿sí? Marzo, abril, mayo, junio, julio. ¿Cómo podría saber si tiene anticuerpos a los 6 meses y pasaron 5? Ahí terminé. 3 meses te pregunté también, no me la contestás. A 3 meses sí hay, a 3 meses sí. Bien, Roberto Gabritos está. Vuelta de las clases, ya lo dijiste. Los docentes. Acá preguntan si el ácido acético, también llamado vinagre vulgarmente, cotidianamente. La verdad es que el ácido acético no lo recuerdo en la lista de los 19. No lo recuerdo como desinfectante. No lo recuerdo. Me parece que no está. Pero te soy sincero, no me acuerdo. Bueno, no era uno de los principales. Doctor, perdonen ambos dos que los interrumpa, pero Ana Laura Lucero, licenciada en Enfermería, coordinadora del Comité Enfermería en Crisis por COVID-19 de la Costa Atlántica, le está hablando. Doctor, he escuchado en estos últimos tiempos y con cierta preocupación la prolongación del uso de los N95, obviamente certificados por NIOSH, con unas ciertas recomendaciones de cubrirlo con un quirúrgico encima y prolongar el uso, incluso llevar un registro para prolongar su uso por 100 horas. ¿Qué opina usted de esto? Gracias. Me parece que se llama lo atamos con alambre. Gracias. No, no. La respuesta es no. No. Bueno, otra pregunta. Ana Laura, dame un minuto más con Ana Laura. Ana Laura, Sí. ¿te acordás cuando decían que las cosas descartables las podías esterilizar hasta tres veces? ¿Te acordás? ¿Te acordás? Sí. ¿Te acordás? Sí. No, Sí. no, es lo mismo, No. es lo mismo. Trabajamos Bueno, los dos pero en los hospitales públicos, Ana Laura. Estamos en la misma. Como yo es le lo digo mismo. siempre a los enfermeros que trabajan conmigo, yo sé que esto lo sabés, pero prefiero que lo repitamos de nuevo en voz alta por si Sí, nos claro queda que alguna sí. duda. Gracias. Sí, no, a vos, Ana Laura, gracias. Bueno, Kiko, adelante. No sé si hay más preguntas. ¿No hay más preguntas? Hay A una ver. de Mario Giannoni, que es un amigo que fue ministro de Salud, ministro de Educación de la ciudad y de Río Negro, y pregunta, ¿qué pasó con la Organización Mundial de la Salud en esta pandemia que hubo tanta polémica? Mira, yo soy consultor de la OMS en la parte de infección hospitalaria, ¿sí? No estuve trabajando con ellos en la parte de COVID, así que no sé qué pasó con el COVID con ellos. Yo trabajé con ellos específicamente en la norma mundial de higiene de manos en el año 2008 y en el año 2012 en una norma mundial de prevención de generación de bacterias multiresistentes y intrahospitalarias, ¿sí? No trabajé con COVID, así que no te puedo contestar, pero lo que podría decir es que estaban respondiendo en forma apurada y sin sustento. Tuvieron muchos errores. Uno de los más grandes fue decir que la gente tiene que estar a 1 metro, fue un error. Otro error fue que dijeron que los asintomáticos no contagian, ese fue otro error. Bueno, muchos errores. Avisar tarde de la pandemia. Sí, yo también estoy disconforme con la OMS, muy disconforme. Ahora, no sé ¿Puedo qué pasó. hacerle una pregunta, doctor? Ana Laura. No, Brenda Quintana quería hacer una pregunta. Ah, Brenda Quintana, ok. Sí, Brenda Quintana es bioquímica. sí, y trabajó en un proyecto de virus intrahospitalarios, en un protocolo en la legislatura, junto con Piani, en eso. Quería hacer una Con Liliana pregunta, Piani. Estoy al tanto, sí. pero no la encuentro, la pregunta. A ver. Brenda, Piani, ¿por qué no la decís vos? Tomá el micrófono. Tiene apagado el micrófono. ¿Ahora sí? Ahí está, sí, ahora sí. No, quería saber la opinión del doctor Rosenthal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Con el tema del pool testing, que Marcelo estuvo hablando sobre la racionalización de recursos o el mal gasto que ha habido en algunas áreas ahora. Y yo lo que estuve viendo es que... Dame un segundito, a ver qué hago. Se me quedó... Un momento.
Me quedé sin auricular. Te espero. Esperamos un segundito. Sí, cómo no. Me quedé sin sonido. Yo me quedé sin sonido. Me parece que voy a tener que salir y volver a entrar, ¿sí? Porque Bueno, tengo un desperfecto técnico. bueno, esperemos. Esperamos. Bueno, mientras tanto, ¿cómo les parece? ¿Hay más preguntas? Tenemos todo el tiempo del mundo, ¿eh? Sí, también puedo por ahí poner en tema a los demás disertantes sobre el motivo de la pregunta. Hasta que aparezca Víctor, que me van... De todos modos, pensá que llevamos casi 2 horas, ¿eh? Tampoco podemos extenderlo mucho. Bueno, ¿sabés qué tenemos que hacer? Es cierto, ya van 2 horas y ya se hace largo. Hay muchos que se están yendo. Estoy viendo acá en la pantalla que empezamos como casi 80 y pico y ya no sé cuánto es el número, no lo encuentro. 75 quedamos. Se está yendo alguna gente. Cerramos con la pregunta de Brenda, Kiko, y el doctor, digamos, da unas palabras finales y termina Margarita. ¿Qué te parece? Ustedes y muchas gracias por participar, nada más. Esperemos a Víctor. Escúchenme, si a la pasada, ¿me escuchan? Sí, Omar. Sí, yo ahí había dejado una pregunta respecto a la capacidad que pueden tener las vacunas que tienen un avance de desarrollo, respecto a la capacidad de mutación del virus. La relación de alcance de la cobertura de la vacuna en relación a la capacidad de mutación del virus. Si se alcanza, me interesaría. Bien. Hacé la voz, Kiko, esa, o si no, Mar, que la tome cuando vuelva el doctor. Sí, sí. Hola, yo me presento, soy Mirna. Si quieren les puedo responder algunas preguntas mientras vuelve el doctor. Alguien preguntó de la ivermectina en el chat. Este es un estudio multicéntrico que se está llevando también a cabo acá en Buenos Aires, en el hospital de Seiza, y que por ahora viene junto con corticoides y depende de la severidad, de la clasificación del estadio de la enfermedad. Viene con muy pocos casos enrolados, pero viene con resultados favorables. Y por otro lado, con lo del plasma de donantes, quería decirles que hay muchos estudios, pero algunos de ellos fueron aplicados con distintos criterios, porque en algunos estudios se aplicó en pacientes que han estado muy críticos de inicio, y después a esos criterios cambiaron algunos. Nosotros en Argentina tenemos un estudio muy grande que lo lidera la profesora Laura Boder desde Texas, que es argentina, que está allá hace muchos años. Hay varios centros, 5 o 6 centros acá, y se está haciendo un estudio también randomizado con control, pero claro, a veces la dificultad es que se utilizan también otras drogas u otros tratamientos, entonces tener en cuenta todas las variables para saber si el plasma solo es efectivo o no, va a llevar más tiempo y analizar todos estos datos, ¿no? Con una cantidad de gente que sea significativa para el estudio. No sé, con respecto al pool que quería preguntar Brenda, tal vez si lo puedo saber contestar o no. Sí, no. La pregunta era la opinión de él sobre la efectividad y la oportunidad de aplicar el pool de muestras, que es, digamos, un criterio de ahorro para diagnóstico masivo en unidades cerradas como geriátricos, o personal de seguridad, o personal sanitario, o sistemas carcelarios, donde vos tomás por ahí pools a definir de 20 personas y usas una sola determinación. Digamos, se hacen varios y de a 20 en cada pocillo, entonces vos, si tenés todo negativo, todas esas personas fueron negativas, si te da positivo algún pocillo, abrís ese pool y empezás a buscar cuál es el positivo. Pero digamos, en Alemania, en Israel y en otros países del mundo se ha usado para aumentar el volumen de testeo poblacional, y sobre todo en poblaciones de riesgo. Y acá en Argentina, hasta ahora, lo que yo encuentro como única experiencia es una unión entre Facultad de Exactas de la UBA más Universidad de La Plata,
que han hecho nada más que 37 geriátricos contra 600 que hay en Capital y muchísimos más que puede haber en AMBA y en provincia, ni hablemos. Entonces, es como un divertimento científico más que una acción promovida desde el Estado para acrecentar el diagnóstico, la velocidad diagnóstica de unidades de poblaciones de riesgo, y solventar el gasto de eso que, hecho masivamente, ahorra mucho presupuesto respecto a los costos habituales. Pero quería saber cuál era el criterio acerca de la efectividad de esto del doctor Rosenthal, que creo que ahí lo veo que nos volvió a ver. Sí. Acá volví a aparecer, pero la verdad es que Pool testing, Víctor. No te pude escuchar. El pool testing, ¿qué opinas sobre el pool testing? ¿A qué te referís con el pool testing? A la metodología de tomar varias muestras de varios pacientes por determinación, para después eventualmente, ante un positivo, abrir el pool. Eso se está haciendo en La Plata junto con exactas de la UBA, se ha hecho en Alemania, se ha hecho en Israel, y es para que las PCR, digamos, en vez de ser individuales, sean por lotes. Yo creo que de esa forma van a ahorrar dinero, es lo único que le veo. Sí, y aumentar la cantidad de testeo y aumentar ahorrar presupuesto y aumentar muchísimo el volumen del diagnóstico. Claro, y lo hacen encerradas, o sea, en geriátricos, fuerzas de seguridad, penitenciarías. Bien. Sí, bueno, sirve, claro, sirve. Sirve. Y se ahorra dinero. Sí. ¿Tenemos otra pregunta? Omar Duclos tiene una pregunta. Omar. Sí, doctor, en relación a las vacunas que tienen un avance de desarrollo importante, ¿cómo se está proyectando la cobertura de esas vacunas en relación a la capacidad de mutación del virus? Bueno, en realidad, al respecto de eso, no hay nada en este momento porque todavía no están con la vacuna original. A medida que la vacuna esté hecha y el virus vaya mutando, se le hacen ajustes, así como se hace con la vacuna de influenza, que todos los años se va ajustando. Una vez que esté, esos ajustes son posibles, porque vos sabés que lo que muta del virus básicamente es el antígeno, que es la capacidad que tiene el virus de generar una respuesta inmunológica. Entonces, si hay un cambio mínimo antigénico del 10%, cambiarán eso en la vacuna. Eso está previsto. Pero bueno, todavía no está terminada la primera vacuna. Sí, va a ser como con la influenza, que va a cambiar todos los años. Una pregunta chiquita, doctor. Rubén Seminari, del sudeste bonaerense. Yo trabajo en alimentos, soy veterinario, tenemos bastante complicación con la pampa, hoy están tapialando con tierra, se están aislando totalmente, y los municipios de la zona, yo vengo planteando la necesidad de desinfectar a los vehículos, sobre todo de transporte, ¿no? Y los camioneros cuando ingresan. La provincia de Buenos Aires sugiere que no se haga la desinfección, que no tiene ningún sentido. La verdad es que los transportistas atraviesan 5 o 6 municipios por día, se cambian de provincia, van a 70, 80 negocios en un lapso de 2 o 3 días que andan en el camino. O sea, ¿cuál es su visión de este tema? Sí, habría que ser. La provincia... ahora estás mudo. No te oigo. Chichito, tenés que prender tu micrófono que se apagó. Sí, ahí está. En el partido de Juan, pero ahí nosotros no tenemos caso, uno solo, estamos en fase 5, hay algún municipio alrededor que tiene, pero los camiones básicamente de logística de alimentos vienen de Bahía Blanca, de Conurbano, de Rosario, Santa Fe, y no se hace ningún control en ningún lado, los están desinfectando. Sí se están haciendo controles cuando entran a frigorífico, cuando entran los camiones con carga, digamos, con animales vivos o con carga de granos, pero no se está haciendo nada de las fábricas de alimentos hacia la sala de distribución y de la distribución hacia los comercios menores en los municipios, ¿no? Porque se dejó de usar porque la provincia está diciendo que no sirve. Y yo creo que es un grave error eso, porque si tenemos una vía de contagio hoy en los municipios chicos del interior, es el contacto con la logística de alimentos, justamente. Sí, estoy de acuerdo contigo, había que desinfectar, eso no cabe duda. Gracias. Una chiquitita más. La BCG. Estás mudo de vuelta.
Ahí está. ¿Ahí me escuchan? No, una preguntita chiquita. Cuando hablamos de la diferencia de la enfermedad en Argentina con respecto a Europa, ¿puede haber algo con la BCG? Que nosotros estamos todos vacunados y hay muchos países que no vacunan. Sí, eso se planteó por ahí por marzo, por abril, pero la verdad es que no se pudo confirmar nada fehaciente al respecto. Recuerdo que se ha mencionado, pero nada concluyente. Yo una cuestión, porque ya nos hemos extendido 2 horas, y te pediría a vos, Víctor, que nos dejes 5 puntos. Nosotros somos todos militantes políticos y difundimos, vamos a los consejos deliberantes, a una sociedad de fomento, hablamos con la gente. 5 ideas fuerzas que nos dejes de resumen, digamos, para atravesar este presente. Vos me dijiste a mí, la cuarentena es el pasado, la vacuna es el futuro, y tenemos que discutir el presente. 5 ideas fuerzas, y después de esas 5 ideas fuerzas, para que nosotros militemos esas ideas, Margarita cierre, ¿no? Me olvidé de decir eso. Qué suerte que te lo dije ayer. Lo de la pandemia, la cuarentena es el pasado, la vacuna el futuro, veamos el presente. Buena frase. La voy a escribir por ahí, así no me lo olvidé, está buena. Bueno, el presente básicamente es aplicar los conocimientos científicos, de los cuales muchos de ellos se saben hace 30, 40 años, algunos hace 10, que son los que discutimos acá, ¿sí? Que son difundir a la gente cuál es el barbijo, cambiar el nombre, que lo debe llamar tapaboca porque está mal llamado, porque la gente se confunde. La tela adecuada, que es polipropileno o poliéster y algodón, ¿sí? Que lo ajuste bien, que le tape la naricita, ese es el 1. El 2 es que mantenga por lo menos 2 metros del prójimo, sobre todo en lugares cerrados, sobre todo. Lugares abiertos puede estar un poquito más cerca porque el virus se va para arriba, pero si no, 2 metros. La ventilación es fundamental. Yo cuando voy a comprar comida con mi esposa a la calle, y en el lugar de comida que tiene 4 metros de frente y 4 de fondo, veo que hay 2 personas, por lo cual ya superó la persona por 15 metros cuadrados, yo me paro en la puerta, no dejo pasar a nadie. Entra mi esposa y hay 2 como máximo. Yo hago de portero. O sea, no se metan en lugares si hay más de 2 personas por 15 metros. No se metan en lugares que no están ventilados, a menos que tengan el barbijo bien cerradito. Usen el protector ocular porque ayuda 5 veces más que no usarlo. Cada vez que tocan algo, háganse higiene de manos. ¿Sí? Todo lo que ustedes tocan con frecuencia y que pudo haber sido contaminado con el exterior, manija del auto, volante del auto, puerta de tu casa, tu botón del ascensor, desinféctenlo. Entonces, cajero automático. Claro, todo lo que vos tocas, todo. Si nos ponemos a buscar, la lista no tiene fin. Todo, hacete higiene de manos, desinfectalo, todo. Distancia, ventilación, barbijo adecuado, tapando nariz y boca, protección ocular también. No lo dije cuando hablamos de las infecciones hospitalarias, pero la infección hospitalaria, lo quiero recalcar, es la primer causa de muerte en el mundo y en Argentina. Quiero que un día volvamos a hablar de ese tema. En el mundo se mueren por año 20 millones de personas por infección hospitalaria. 20 millones por año. En Argentina, de los 300.000 muertes que hay por año totales, 100.000 son por infección hospitalaria. Quiero que volvamos a hablar de ese tema en el futuro. Pero del COVID, barbijo, tela adecuada, tapando lo que tiene que tapar, la distancia, la ventilación, la higiene de manos, la desinfección y la protección ocular. 6 cosas. Me dijiste 5, excedí en una. Bien. Bueno, Margarita. Sí, no, tomo la palabra fundamentalmente para agradecer, porque creo que hemos tenido una jornada más que productiva, sobre todo. Las preguntas que creo que Kiko armó puntillosamente, me parece que ayudaron a responder con mucho orden, con mucha prolijidad todas las inquietudes que podía haber. Por lo tanto, y con las respuestas y la claridad de esas respuestas, no tengo duda que hemos aprendido mucho. Aprendimos mucho sobre el COVID, pero por sobre todas las cosas aprendimos sobre la prevención de las infecciones. Este es el tema, esta es la expertise de Víctor,
Y en la política, porque yo traslado un poco esto, que era lo que planteaba Marcelo, a nuestra condición de militantes políticos, tenemos a muchos y muchas de nuestros militantes en gestión, en funciones también, y entonces de lo que hablamos es del papel del Estado. Y cuando se habla de la política, de las políticas públicas y del rol del Estado, no siempre advertimos la eficacia de la acción del Estado en términos de prevención. ¿Por qué razón? Porque en general el Estado va por detrás de los acontecimientos. Y esto tiene la implicancia de que cuando se va por detrás, los daños ya ocurrieron, los gastos son mucho más altos, por lo tanto, y para nosotros lo central siempre es la prevención, que no significa otra cosa que no es anticiparse a los riesgos, a los daños, para evitar que ocurran. El Estado debe, por lo tanto, siempre prestar atención a la posibilidad de un daño para, con prevención, evitar ese daño. Y atrás de la prevención viene, por supuesto, desde la política pública, la planificación y la preparación. Nosotros hemos visto de qué manera las políticas sanitarias dieron una tranquilidad en el sentido de que se estaba trabajando sobre una situación de emergencia, pero también es cierto que esta problemática empezó 6 meses antes o 4 meses antes en el otro lado del mundo, y posiblemente el Estado no estaba lo suficientemente prevenido, preparado, planificado para abordar esto. Así que creo que sobre todo tenemos la posibilidad de trasladar a las cuestiones que nos interesan a nosotros, que tienen que ver con la política pública, todo lo que hoy aprendimos en materia de prevención de infecciones. Así que muchas gracias, Víctor, esperamos volver a encontrarte en otra oportunidad, en un evento como este, o ojalá podamos en algún momento hacerlo de manera presencial. Así que tengan muy buenas tardes y muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias.